7 de la mañana con 18 minutos de regreso y porque el público lo pidió, ya lo necesitábamos. En este viernes tenemos mesa de análisis, se nos había escapado por alguna otra razón, ya teníamos algunas semanas sin contar con la presencia. Le damos la bienvenida a Iván Gómez, analista político, y al maestro en políticas públicas Alejandro Cepeda. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Niria, muy bien. Ya después de 3 semanas otra vez aquí. Un gustazo tenerlos, ya por alguna razón. En una ocasión fui yo, en otra, y las dos siguientes fueron ustedes. Entonces ya nos extrañamos mutuamente. Nos extrañamos mutuamente. No, de verdad que siempre es un placer tenerlos por acá y escuchar estos análisis, estos comentarios siempre tan acertados que hacen, pero también que nos ayudan a reflexionar sobre diversos temas. Vamos a empezar, si les parece. Claro. ¿Qué tal? Tenemos varios temas que se fueron acumulando. El primero de ellos tiene que ver con el plan electoral, el plan B de la reforma electoral. Obviamente, ante este rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al plan B, pues el presidente afirmó que ahora viene el plan C, pero también aseguró que el Poder Judicial, y lo dijo de forma, y lo comento de forma textual, decía el presidente, no tiene remedio, está podrido y actúa de manera facciosa. Es lo que decía el presidente, pero hay mucho que hablar sobre este tema. Alejandro, empezamos contigo. Sí, bueno, la iniciativa, creo que vale la pena no irnos hacia cómo nació la iniciativa, ¿no? Desde diciembre. Obviamente primero se presentó dentro de la Cámara de Diputados. Fue una sesión pues bastante larga, se presentó en la madrugada incluso el proyecto. Se aprueba, Cámara de Diputados, pasa al Senado. Dentro de ahí el Senado se aprueba una parte de las reformas, que se aprobaron solamente las reformas a dos leyes en particular. Se publican este paquete de reformas, solamente la reforma a las dos leyes que menciono. Y el 2 de mayo, se presenta una acción de inconstitucionalidad por parte de los partidos MC, PAN, PRI, ¿no? El llamado bloque opositor, pues, ¿no? Y Alberto Pérez Dayán, el ministro, pues se termina invalidando este paquete de reformas. Y creo que es bien interesante leer el proyecto porque se presentan algunos conceptos de invalidez y un debate muy, muy bueno dentro de ahí el mismo proyecto. En primer lugar, ¿cuál fue el estudio de fondo de este proyecto, no? En primer lugar, se dice que hubo una violación al Parlamento abierto, ¿no? Los ministros dentro del proyecto mencionan que realmente no pudo existir una violación al Parlamento abierto. ¿Por qué? Porque si bien el Parlamento abierto sí se encuentra previsto dentro de la ley, no está previsto dentro de la Constitución. Entonces no se puede hacer un control de constitucionalidad sobre el Parlamento abierto. Sí, los diputados creo que tienen una responsabilidad de generar todos estos mecanismos donde la población pueda participar mediante foros, mediante coloquios, pero no existe una obligación constitucional para hacerlo. Entonces este concepto de invalidez pues se dejó de fuera, no se aceptó. En segundo lugar, se mencionó lo de la consulta previa a las comunidades indígenas, ¿sí? Uh-huh. Ya hay mucha jurisprudencia donde mencionan que no debe haber una consulta, o no es obligatorio haber una consulta a los pueblos indígenas si no trastoca los derechos de estos colectivos, ¿no? Estos grupos en particular. Entonces, también se decretó que no hubo una violación a esto en particular porque realmente no trastocaba los derechos de las comunidades indígenas de forma directa. Y en tercer lugar, ya viene lo de la violación al procedimiento legislativo, que fue el concepto de invalidez que terminó por hacerse válido, digamos, ¿no? Sí. Sí. Y dentro de este concepto de invalidez se habló sobre 3 cosas en particular. Que lo publicado en la Gaceta Parlamentaria variaba sobre lo que se votó en la iniciativa. Entonces, en la madrugada se publicó la iniciativa de la Gaceta, horas después se estaba discutiendo, pero lo que se estaba discutiendo ya no era lo que estaba publicado. Entonces, este concepto de invalidez, pues, sufrió, digamos, se aceptó, ¿no? Uh-huh. En segundo lugar,
Esta iniciativa pasó bajo la figura de urgente o obvia resolución. ¿Qué es esto, no? Sí es algo que viene usualmente en las leyes orgánicas de los poderes legislativos. Aquí en Sonora también existe el tema de pasar pues, leyes en urgente o de resolución o reformas en urgente o de resolución. Usualmente se utiliza más, por ejemplo, cuando se aprueban puntos de acuerdo, ¿no? Los llamados exhortos. ¿Por qué? Porque pues, los diputados están presentando básicamente pues, todo el proyecto ahí y no hay un análisis de fondo, digamos, sobre este tema. Entonces, el mismo reglamento y la ley orgánica mencionan que para tú poder presentar un proyecto de urgente, que se va a pasar de urgente o de resolución, pues necesitas estar motivado de por qué debe de ser urgente, ¿no? Entonces, en este caso, los ministros mencionan que no se realizó y vendría siendo otro concepto de validez. El otro es que mencionan que hubo transgresión al principio de deliberación democrática, ¿no? Esto es que para proteger a las minorías parlamentarias, el hecho de que no hubo debate dentro aquí de la Cámara de Diputados, pues trastocó este derecho de las minorías a poder participar en el debate como tal. Entonces, esto es lo que menciona el proyecto así a grosso modo, ¿no? Y la conclusión, pues, fue que hubo violaciones al artículo 71 y 72 de la Constitución Federal, ¿no? Que es donde marca, pues, el procedimiento legislativo como tal. Ok, Iván, me parece interesante esto que comparte Alejandro. ¿Qué podríamos agregar, Iván? Sí, precisamente a juzgar de parte de la Corte el por qué decidió echar para atrás una parte de lo que se llama el Plan B electoral, que considera principalmente la Ley General de Comunicación, es que se violó el proceso legislativo, ¿no? Cada uno de los elementos que menciona Alejandro, y que precisamente los legisladores que impugnaron juzgaban que no habían tenido conocimiento, ni siquiera los mismos diputados de la coalición mayoritaria, de leer el texto de la iniciativa, ¿no? Entonces decían, ¿cómo vamos a votar algo del cual ni siquiera tuvimos oportunidad de leerlo, de estudiarlo, de analizarlo, ¿no? Entonces fue una de las grandes cuestiones que impulsaron la decisión de parte de la Corte. Sin embargo, yo creo que más allá de la parte jurídica, hay un juego político que trasciende inclusive creo que esta esfera decisional, y que tiene que ver con lo que se conoce en la teoría política como las relaciones de frenos y contrapesos, ¿no? O sea, sabemos que hay una división de poderes que es un diseño de parte de los estados democráticos occidentales, que es pues, contar con un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, y que uno a otro se van frenando, ¿no? O sea, hay un equilibrio al final de cuentas, ¿no? Exactamente, hay una relación de equilibrio y de freno hacia los vicios que pudiera tener el otro, ¿no? Exacto. En este caso, el Poder Judicial, como un poder constituido, electo por propuesta del presidente de la República, pero ratificado por el Senado, pues tiene la función esencial pues, de verificar la constitucionalidad de las decisiones que se toman, ¿no? Tanto de la parte legislativa como también de la parte ejecutiva. En este caso, del Plan B, pues tuvo esta función de poder analizar y poder tomar decisión sobre si es constitucional o no el cuerpo legislativo que se aprobó, así como el proceso, que es lo que bien desde que comentó Alejandro, y se pudiera decir que en la historia legislativa, o sea, no es la primera vez que pasa esto, ¿no? O sea, sí hay procedimientos muy claros acerca de cómo deben transitar las iniciativas de decreto, las iniciativas de nuevas leyes. Sin embargo, pues, sí hay cuestiones del día a día que arrojan necesidades de obvia y urgente resolución, por lo tanto, sí existe este criterio dentro de la legislación en la materia. No obstante, sí debe de reconocerse que fue una manera de hacer las cosas, yo diría, por parte de la mayoría legislativa, muy rápida, con ambigüedades, o sea, pero que eso no lleva a demeritar
el contenido de la misma iniciativa. Inclusive, tanto grupos afines al gobierno, considerando la mayoría parlamentaria, pero también de oposición, han considerado virtudes dentro del mismo texto que se aprobó. Recordemos que hubo una iniciativa inicial que anunció el presidente en el segundo año legislativo de esta legislatura, que no transitó. También ahí hubo muchas dificultades dentro de las cámaras del Congreso, y luego salió a la luz el llamado Plan B, ¿no? Que es el que ahorita nos tiene discutiendo. Sin embargo, ha sido una relación política donde la agenda pública y mediática ha tenido como mucho encuentro, ¿no? Ahorita ya se está hablando de un Plan C, que un Plan C no va a transitar por la parte legislativa, ¿no? Un Plan C, lo anunció el presidente, es que va a anunciar en la parte democrática, en las urnas, ¿no? Que es, y lo dijo claramente, pues, que los integrantes de la Corte van a ser electos democráticamente, ¿no? Esa es su gran propuesta, el hecho de que en 2024 la gente salga a votar para que la mayoría de Morena logre una mayoría calificada que permita reformar lo que sea necesario, inclusive la Constitución, que para reformarla se requieren 2/3 partes de los miembros de cada una de las cámaras, y con ello pues hacer posible que los ministros de la Corte puedan ser electos democráticamente en las urnas. Ahí es un caso atípico, puesto que la manera en la que se eligen actualmente los ministros, como había comentado hace un momento, es, por un lado, el presidente genera una terna y luego el Senado es el que decide finalmente. No obstante, el llevarlo a las urnas, pues cambia mucho la manera en la que van a ser. Definitivamente, definitivamente. Qué interesante esto que nos están platicando. Vamos a ir a mensajes, son las 7 de la mañana con 31 minutos. Estamos platicando con Iván Gómez y Alejandro Cepeda. Tenemos todavía más temas en la mesa de análisis, pero antes, pues estos mensajes y regresamos. Teníamos la mesa, pero ya nos estamos reivindicando y estamos platicando esta mañana con Iván Gómez y Alejandro Cepeda, pues varios temas. El primero y el que hemos estado abordando es el plan B de la reforma electoral, todo esto que aconteció, todo esto, esta parte, ¿no?, que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación invalidó y todos los puntos que hay sobre la mesa. Hablábamos también, y lo comentaba también hace un momento Iván, sobre el plan C, lo que se dice, lo que dijo el presidente al respecto, y hay muchas situaciones ahí que vale la pena, de relevancia, que vale la pena poner sobre la mesa. Ya para cerrar este tema, ¿con qué cerrarías, Alejandro? Sí, incluso lo estábamos, yo creo que cerraría antes con lo que estábamos platicando aquí en el corte. Es que lo que me pareció más curioso de este proyecto de sentencia es lo que se manejaba al respecto sobre la calidad del debate parlamentario. Yo nunca había visto que la Suprema Corte o cualquier tipo de órgano jurisdiccional hiciera una cierta crítica sobre la calidad del debate parlamentario, porque creo que su atribución o sus facultades, hablando sobre esta obligación del Congreso, se para solamente, o sea, se detiene solamente en si hubo o no debate. Pero ya utilizar los elementos sobre si hubo calidad o no en el debate, creo que esa es una diferencia muy grande que puede abrir puertas que no queremos abrir. Pues, y ¿no? Es sumamente subjetivo también. Sí, completamente, porque ¿quién determina cuál es la calidad o qué estándares hay para determinar una calidad, ¿no? Sí, así es. Entonces sí me parece que abrir estas puertas sobre que la Corte pueda decir sobre la calidad del debate parlamentario puede hacer que, digo, ya es un actor político. Claro, la Suprema Corte de Justicia, eso no es innegable, ¿no? No vamos a decir que es que solamente es un órgano que controla la Constitución. Lo hemos visto por años cómo ha actuado políticamente, y creo que el hecho de que se vaya a este tema sobre la calidad, como te menciono, creo que va a haber puertas que no queremos que se abran ahí dentro de la Corte. Y como menciona Iván, creo que va a ser ahí un actor político más, ¿no?, en la toma de decisiones del Congreso de la Unión.
Ok, Iván, ¿con qué cerrarías este tema en lo particular? Sí, precisamente con lo que comenta Alejandro sobre este concepto que usan en el proyecto de sentencia de calidad, perdón, de la deliberación, me causa mucho ruido, porque precisamente hablamos de los vicios de un poder, del poder legislativo, del poder ejecutivo, pero esto, pues, estaríamos pensando un vicio del poder judicial, ¿no? En el sentido de que ni en la Constitución ni en la legislación en materia legislativa parlamentaria existe un concepto de tal naturaleza, y cometemos un error si pensamos que la función legislativa es una función de carácter técnico, como si lo tiene un órgano como el Poder Judicial, donde, por ejemplo, a los ministros, a los magistrados, se les pide tener una carrera judicial, se les pide tener ciertas credenciales de dominio sobre el derecho. Sin embargo, a diferencia, en las cámaras del Congreso, el requisito es que representen voluntades, representar voluntades populares, ¿no? Sea las que sea. No hay un requisito que tengan que tener carrera en cierta materia, que tengan que tener ciertas capacidades de diálogo, de debate, de oratoria. O sea, el único requisito es representar voluntades y que el voto de la ciudadanía es quien los lleve ahí. Entonces, creo que sí estamos ante un debate de estos frenos y contrapesos, pero también de saber cuáles son la naturaleza de cada uno de estos órganos. El poder ejecutivo y el poder legislativo son órganos que se constituyen a través del voto, son electos directamente por el voto popular, mientras que el poder judicial es electo de manera indirecta, ¿no? Como había dicho hace un momento, presenta la propuesta el presidente y el Senado es quien lo elige finalmente, ¿no? Cuidar los vicios que existen dentro del Poder Legislativo. Creo que tenemos un diseño institucional en el Poder Legislativo bicameral, en el este diseño bicameral conlleva a que los excesos o los errores que pudiera tener una Cámara los corrige la otra, ¿no? Entonces, a diferencia de otros estados donde solo existe una Cámara, donde pues, lo que diga la Cámara de Diputados ya es lo que va a suceder, pues aquí tenemos dos cámaras, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos un diseño institucional todavía más amplio, que estaríamos, creo que, abusando al decir que hay una tiranía de las mayorías, como anunciaron algunos comentaristas, líderes de opinión, en el sentido de que sí tenemos un diseño institucional del Estado que a final de cuentas está funcionando, ¿no? O sea, tan es así que una iniciativa que presentó el presidente, que se discutió en el Congreso, no transitó porque hay un poder judicial que lo frenó. Entonces, sí es un exceso hablar de antidemocracia, de que no están funcionando los poderes del Estado. Creo que es una relación que se sitúa dentro de esta relación de frenos y contrapesos y que finalmente da cuentas de la calidad democrática que tiene un país, ¿no? Exacto, del estilo de afloja también, como decimos coloquialmente, ¿no? Muy bien, vamos a ir a mensajes para ya entrar de lleno a otros temas que también son muy importantes, ya temas más del ámbito estatal. Uno de ellos tiene que ver con el levantamiento de la huelga en la Universidad de Sonora y la renuncia de la fiscal Claudia Indira Contreras. Vamos a mensajes y volvemos. 44 minutos, seguimos con nuestra mesa de análisis. Por acá están Iván y Alejandro con nosotros en cabina y vamos a conversar sobre un tema importante y es el levantamiento de la huelga de la Universidad de Sonora. Yo destaco rapidísimo nada más que pues por el tema de la pandemia obviamente desapareció durante este tiempo el tema de la huelga como tal, pero que además ha habido en la historia de la Universidad de Sonora huelgas muy, muy largas de meses, y aquí yo creo que lo importante es que duró poco tiempo, que se llegaron a acuerdos importantes y que parte de los acuerdos además tiene que ver con peticiones sentidas de parte del Sindicato de Académicos y Académicas de mucho tiempo atrás. Uno de ellos, por ejemplo, que yo resalto, es el de acceso a la vivienda, porque a muchos trabajadores que cuentan, por ejemplo, con ISTESON,
se les descontó durante mucho tiempo esta prestación y nunca hubo la posibilidad de que pudieran acceder a créditos, por ejemplo, para una vivienda, entre otras situaciones. Yo nada más así a grandes rasgos, ¿no? Fueron poco más de 10 días, se levanta la huelga, llegan a un acuerdo, la Asamblea General del Estaus decide por mayoría entonces que culmine la huelga y bueno, vamos a escuchar ahora las opiniones de ustedes. Alejandro, empezamos. Claro, sí, como mencionas, pues duró 11 días, a través de la historia de la Universidad de Sonora hemos tenido huelgas muy, muy longevas. Recuerdo una huelga de hace alrededor de unos 8 años, creo que duró bastantes meses, incluso creo que perdieron un semestre esa vez los alumnos de la Universidad de Sonora. En este caso, pues fueron 11 días, creo, de mucha especulación, ¿no? Y hablo de especulación porque en redes, creo que cuando explotó la huelga, se vio que muchos comunicadores trataban de asociar la explosión de la huelga con un cierto tipo de ingobernabilidad por parte del gobernador Durazo. Y creo que esto creo que es una apreciación muy reduccionista, es una apreciación que para mí no tiene mucho sentido, porque realmente creo que es desentender lo que significa la lucha sindical como tal, pues, ¿no? Y es desentender la naturaleza de lo que viene siendo la relación sindical entre el Staus y la Universidad de Sonora. Que aquí, digo, claro que el Estado tiene cierta interés por ver que esta huelga siga todo su proceso legal que debe seguir, porque obviamente tienen un proceso designado. Pero creo que esto solamente debe ser una cuestión asociativa entre la Staus y la Universidad de Sonora, ¿no? Y eso es lo que es. Entonces, creo que el hecho de vincular la idea de que explotó una huelga porque hay un cierto tipo de ingobernabilidad o incluso vincularlo con la aprobación de la nueva Ley 4. ¿Qué es lo que te iba a decir? También la vinculaban con ese tema, ¿no? Sí, creo que no tiene nada que ver, ¿no? Esto, digo, la lucha sindical del Staus tiene viniendo años y años y creo que cualquier trabajador quisiera haber aumentado sus prestaciones, tanto monetarias como las prestaciones, por ejemplo, de vivienda que mencionabas ahorita. Y sí, yo creo que lo que resaltaría de este aspecto de la huelga es que creo que la mayoría de los comunicadores desentendieron realmente lo que significa la lucha sindical porque pues, como que vincularlo a un tipo de ingobernabilidad, pues creo que no es una apreciación, creo, justa, no es una apreciación, creo, válida. Inclusive creo que ahora que ya terminó, que duró 11 días, pues queda sin efecto lo que... Sí, no, sí, yo sí, creo ajá. que... No, y si lo relacionaran entonces, pues ¿cuál ingobernabilidad? Si duró muy poco, ¿no? A diferencia de otras que ya hemos tenido en otros años, ¿no? Que han durado bastante, ¿no? Claro, claro. Entonces sí creo que las críticas deben de respetar y deben de respetar este sentido en que solamente la relación aquí de los que están relacionados, digamos, es la Universidad de Sonora y Staus, solamente, ¿no? Hoy, como mencionaba ahorita, creo que el gobierno sí debe estar involucrado porque, a final de cuentas, ellos van a ser los que paguen estas subidas de salario, ellos van a ser los que paguen estas prestaciones, pero esto solamente es una cuestión relacional entre Staus y Universidad de Sonora. No creo que se vincule con una falta de gobernabilidad o una cuestión ahí de... algunos hasta la vinculaban con la capacidad de los operadores políticos del gobierno del Estado, ¿no? Y con este tipo de situaciones que creo que no van, ¿no? Y es una apreciación como injusta, es una apreciación que pues creo que es incorrecta. Bueno, Iván. Sí, y considero que, o sea, sí desde fuera a veces se ve que cuando las cosas no funcionan en su normalidad, en su cotidianidad, se piensa que hay una problemática grave, ¿no? O una problemática que, como dice Alejandro, puede considerarse un rasgo de ingobernabilidad. Sin embargo, creo que dentro del sistema político, todos los actores que juegan en torno a pues sí hay estas relaciones, que vuelvo a lo que mencionabas un ratito, que tú lo retomaste con el estira y afloja, ¿no? El estira y afloja pues, en las relaciones políticas que se tejen dentro de nuestro sistema político. En este caso, la lucha sindical, que es una lucha histórica y que de una u otra manera es un grupo
que defiende los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? O sea, creo que esto no nos debe llevar, por un lado, a criminalizar la función de los sindicatos. Creo que los sindicatos cumplen una función muy esencial dentro de las relaciones laborales. Y por otro lado, considero que sí hay una oportunidad de política vista desde el diálogo entre el gobierno del Estado y el aparato sindical, ¿no? Decir que fueron 11 días, fue poco, mucho tiempo, yo no diría que ni uno ni otro. Yo creo que fue el tiempo necesario para llevar a cabo una negociación política de tal calado. El gobernador fue muy claro cuando dijo: a mí me interesa garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la universidad, pero también creo que es importante que todos tengamos la visión en la educación de los estudiantes, ¿no? O sea, creo que fue su principal mensaje que dio y fue la base de la negociación política que se giró en torno a la universidad. Entonces, insisto en que desde la visión mediática, creo que sí creo que sí hay un error al considerar que hay un rasgo de ingobernabilidad. Te digo, no veo oportunidad de ello. Distintas universidades en el país a lo largo de la historia han tenido múltiples huelgas de diferentes naturalezas. Por ejemplo, en la UNAM, huelgas muy relevantes, y que, por ejemplo, al menos la del 99 duró un año, que inclusive uno de los riesgos fue la entrada de la Policía Federal a las instalaciones de Ciudad Universitaria, violando la autonomía que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces hemos tenido, nada más vale precisar ahí que esta no fue una huelga sindical, ¿no? Sino fue una huelga estudiantil. Pero lo que voy con esto es que las relaciones políticas que tienen las universidades con los distintos actores políticos, pues es una relación donde se tienen que dialogar pues los distintos intereses, ¿no? En este caso era una mejor situación de los derechos laborales, que son muy válidos. Ellos hablaban de un aumento salarial donde se veían afectados con el aumento del 4%, el tema de vivienda que bien tú mencionas. Entonces, creo que las demandas inicialmente son legítimas, pero también por la parte del gobierno, por la parte de la hacienda pública, se tiene que ver cuáles son las capacidades para responder oportunamente a esas demandas, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, Nada sí, más, sí. para cerrar ahí, he sabido que el gobierno del doctor Alfonso Durazo llegó con la hacienda pública vacía, ¿no? Entonces las capacidades de atender las distintas demandas de los distintos actores pues se vuelven difíciles cuando los recursos son insuficientes. Y algo que decía también el gobernador, que cuando atiende a una universidad o cuando la obligación es también darle al resto, ¿no? Entonces siento que son también muy cuidadosos con respecto a lo que se aprueba en el paquete económico, a los recursos que se brindan, para tampoco generar un equilibrio entre otras instituciones, para no generar un desequilibrio, ¿no? Perdón, entre otras instituciones educativas, ¿no? A propósito, ¿no? De lo que estás comentando, Iván. Nos quedan 4 minutos, yo creo que podrían ser suficientes para abordar así rápidamente el tema de la renuncia de la fiscal Claudia Indira Contreras. No me extiendo mucho yo para escucharlos. Alejandro, iniciamos contigo. Claro, bueno, renunció esta semana. El gobernador reconoció el trabajo que ha hecho la fiscal a través de todos estos años, inclusive creo que se mostró un tanto sorprendido, ¿no? Que creo que eso es una parte muy relevante de lo que se dijo en la conferencia. Y también, para no extenderme por el tiempo y dejarle espacio aquí al compañero Iván, creo que en general la fiscal creo que ha hecho un buen trabajo. Varios indicadores nos muestran que fue un buen trabajo. Uno de ellos, por ejemplo, es que cuenta con el indicador de más detenciones legales en todo México, ¿no? Entonces eso creo que es un buen... La verdad que es muy difícil medir la eficacia de fiscalía como tal, porque
porque realmente lo que falla, cuando falla, es el sistema de justicia penal en general, pues, ¿no? Entonces, el sistema de justicia penal tiene muchos actores, ¿no? Es Secretaría de Seguridad, es Fiscalía, es el Poder Judicial, es la Unidad de Medidas Cautelares. Entonces, el hecho de que falle una de esos eslabones, pues ya tira, por ejemplo, un proceso entero, ¿no? Entonces realmente sí es muy difícil identificar dentro de un proceso penal qué es lo que está fallando, pues, pero en lo general, la verdad que por lo menos la fiscal creo que simulaba hacer un buen trabajo. La verdad, este indicador creo que es un excelente indicador, porque con eso es un tema muy, muy esencial el que se decreten las detenciones legales, ¿no? Cuando a un ciudadano, por ejemplo, cuando dicen, no sé, arrestaron a la persona que me robó en mi casa, pero al llevarlo ante un juez de control, pues el juez de control decretó de que la detención fue ilegal porque, no sé, lo golpearon o cualquier otra situación, ¿no?, que la ley prevé para decretar una detención ilegal. Entonces, creo que en general hizo un buen trabajo y, pues como mencioné, el gobernador se mostró sorprendido y tienen alrededor de, bueno, la renuncia se valía el 15 y El lunes, ¿no? sí, el Congreso tendrá 10 días para poder pues señalar para elegir al próximo fiscal. Entonces veremos qué perfil va a ser. Obviamente el gobernador comentó que iba a ser un abogado penalista de reconocimiento o abogada penalista de reconocimiento. Entonces veremos qué perfil se viene. Sí, y nada más agrego rapidísimo, hay quienes dicen que la fiscal era una cuando estaba de gobernadora Claudia Pavlovich y fue totalmente otra con Alfonso Durazo, ¿no? Es otro también comentario que se ha dado por ahí en la conversación sobre este tema. Iván. Sí, y yo me quedo con dos mensajes, uno que dijo el gobernador, otro que dijo la misma fiscal, todavía en funciones, y que ella anunció su renuncia diciendo que lo hacía pues, por amor a la propia fiscalía, ¿no? En el sentido de decir, considero que ya es un ciclo que tengo que acabar por bien de la propia fiscalía. Y por otro lado, el gobernador argumentó pues, que también era importante este cambio, pues dado que si bien la fiscal había hecho un papel de reconocimiento al cargo de este órgano, era importante también pensar en un perfil pues, que pudiera converger con los objetivos generales de su proyecto de gobierno, ¿no? Y a esto vuelvo también con el tema del diseño institucional que debe tener la Fiscalía, ¿no? O sea, Alejandro muestra un indicador muy bueno, muy importante en términos de detenciones hechas de carácter legal. Sin embargo, hay que visualizar todas las aristas que todavía faltan por atender, ¿no? O sea, lo vemos en el caso de procesos que tienen que ver con niñas, niños y adolescentes, lo vemos también en el caso de mujeres, también Sonora es el sexto estado con mayor índice de feminicidios en el país. Entonces creo que hay ciertas problemáticas pues que más allá de la participación de un actor o no, pues creo que todo es el diseño institucional que tiene que converger, ¿no? Alejandro comentaba pues, la relación que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, la propia Fiscalía, el propio Poder Judicial, en que las cosas circulen en torno a la impartición de justicia, ¿no? Entonces, yo creo que es un cambio que se da en un buen momento, poco menos de la mitad del gobierno del doctor Alfonso Durazo, y que coincide, me hace recordar un proceso que está sucediendo a la par en Ciudad de México, que aquí existe una renuncia, pero en Ciudad de México va a existir una ratificación, ¿no? Precisamente la fiscal allá va a ser ratificada por parte del Congreso para un igual número de años, ¿no? Entonces, pues también es ahí pues, la relación que van teniendo con la propia dinámica social, en este caso en materia de justicia, en cada una de las entidades. Entonces yo creo que es una decisión que se toma en un tiempo oportuno y que puede llevar a un buen puerto y a un cambio en la dinámica
en la impartición de justicia hacia un futuro. Muy bien, pues ahí está, este tema también va a seguir dando muchísimo de qué hablar, seguramente vamos a tocarlo la próxima semana, ya que vaya avanzado más este proceso. Por lo pronto, Iván, Alejandro, pues les agradecemos muchísimo, qué bueno que pudimos retomar esta mesa de análisis. Muchas gracias. Ya se les extrañaba por acá, nos vemos la próxima semana entonces. Con todo gusto. Gracias.